de la tarde. Necesito terminar a las 6. Vamos a ser precisos y vamos a comenzar. Bien, hoy estaremos hablando de un tema tan importante que es referido a esa gestión ética de la información que ustedes tienen que darle uso. Ustedes como estudiantes universitarios constantemente van a estar, ¿verdad que sí? Van a estar buscando información en internet, van a estar resumiendo contenido para poderlo insertar en sus trabajos académicos. Y una de las formas en que ustedes le van a dar un uso ético a la información es aplicando los formatos bibliográficos. En este caso, la universidad, el que exige es el formato APA. Bien, entonces, en la tarde de hoy vamos a estar hablando cuál es el objetivo de este taller hoy. En primer lugar, que ustedes como participantes puedan gestionar esa información que obtienen de Internet de manera ética a través del uso correcto de la norma APA y el gestor bibliográfico Zotero, ¿verdad? Con la finalidad de poder que ustedes adquieran una cultura de integridad académica y una mayor calidad y excelencia en sus trabajos de investigación. Bien, dicho esto, vamos a comenzar hablando del uso ético de la información. Fíjense, en la escritura científica y académica, es decir, cuando ustedes tienen que hacer una investigación académico-científica, independientemente del tema que sea, ustedes están estudiando diferentes carreras y van a tener que estar haciendo constantemente investigaciones, tareas en plataforma que requieren de cierta manera investigación, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan la conciencia y la importancia de que la información que ustedes toman de Internet fue dicha por otras personas, fue publicada por otras personas y por lo tanto hay que respetar esa idea que dijeron los demás a través de esos documentos que ustedes consultaron. Ahora bien, la universidad, dentro de los principios éticos, cuenta con un código de ética. Eso es un conocimiento que tienen que tenerlo todos. En este enlace que está aquí se encuentra ese código de ética. Y fíjense, en el capítulo 4, que va orientado a la responsabilidad ética de los participantes, en su artículo 23, como les decía, en su artículo 23, ¿qué se plantea? La UAP asume la responsabilidad como uno de sus valores esenciales de toda la comunidad universitaria. Por lo tanto, en lo que respecta al participante, que en este caso son todos ustedes, es un compromiso que presentar trabajos académicos indicando la fuente consultada con su debida citación bibliográfica. Bien, eso está en la página 20 del Código de Ética. Eso tiene que ser de conocimiento y dominio para todos. Es sumamente importante que ustedes respeten esta indicación del código. Y por lo tanto, cuando ustedes incluyen y citan a esos autores consultados en sus trabajos, van a evitar el plagio. ¿Por qué? Porque el plagio no es más que copiar obras ajenas declarándolas como propias. Y si usted está tomando información de otras fuentes publicadas en Internet, artículos, tesis, libros, etcétera, y no reconoce y no cita a esos autores, usted incurre en plagio. Ahora bien, ¿cómo evitamos el plagio? En primer lugar, citando y referenciando las obras que ustedes están consultando. Por lo tanto, a la hora de citar y de referenciar e incluir las referencias bibliográficas, hay que tener en cuenta un conjunto de datos que identifican a esa obra. Es decir, el nombre de los autores, el año de publicación, el título de esa obra, la URL donde se localiza, entre otros elementos. Ahora bien, ¿cuáles, para poder evitar el plagio y darle mérito a esos autores, en la UAPA se utiliza la norma APA y su última actualización, que es la 7ª edición? Ahora, ¿qué cosa es la norma APA? Son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara, precisa en las publicaciones académicas, especialmente en lo que es insertar las citas y las referencias bibliográficas de las fuentes de información que ustedes consulten. Dicho esto,
Hay que tener en cuenta que hay un formato básico, se va a estructurar en tres partes importantes la norma APA. El formato que debe tener un trabajo, ¿verdad? Donde estipula la norma, la estructura de las páginas, cómo deben quedar los títulos, los párrafos, la lista de referencia. Yo aquí no me voy a detener porque cada facilitador siempre a ustedes le da un formato básico en el que tiene que presentar sus trabajos, pero sí me voy a detener en las citas que propone la norma bibliográfica y las especificaciones que ustedes tienen que tener en cuenta para insertar las referencias bibliográficas. Ahora, vamos a ir entonces voy a pasarme esto porque de cierta manera ya lo dije, ¿qué son las citas y las referencias bibliográficas? Es muy sencillo, señores. Una cita es una referencia breve que se inserta en el texto. Ustedes hacen una búsqueda de información en Internet, en un buscador académico, abren un texto completo, copian y pegan información de ese texto, pero esa información que está publicada fue dicha por otra persona, fue publicada por otra persona. Por lo tanto, en la norma APA, para insertar la cita, se utiliza el método de cita apellido fecha. Miren en pantalla cómo quedaría un ejemplo de una cita. En cambio, la referencia bibliográfica es esa descripción más detallada de esa cita que usted insertó en el texto, donde se va a incluir los datos del autor, el año de publicación, el título de esa fuente, otros datos específicos de la fuente, así como la URL donde se encuentra localizado. ¿Entendido? En otras palabras, la misma cantidad de citas que ustedes van a insertar en un trabajo académico tiene que estar al final de su informe en el listado de referencias. ¿Entendido? Con todos los datos que incluye una referencia. Vamos entonces ahora a hablar de los tipos de cita. Vamos a hablar de los tipos de cita. En la norma APA están las citas textuales o directas, ¿verdad? Que estas se van a dividir en citas textuales cortas y citas textuales largas, las citas parafraseadas y las citas secundarias. Pero independientemente de los tres tipos de citas que yo a continuación voy a detallar de manera independiente, hay dos formatos de presentar las citas que ustedes vayan a insertar en sus trabajos escritos. La cita narrativa basada en el autor o la cita en paréntesis basada en el texto. Vamos a ver esto a continuación con algunos ejemplos para que tengamos claridad en lo que les voy a explicar. Bien, primero, ¿qué es una cita textual? Cada tipo de cita tiene sus especificaciones, tiene sus reglas que tienen que ser cumplidas. Y eso es lo primero que a ustedes tienen que quedar claro. En la norma APA, los tipos de cita, ¿verdad? Y sus características para que usted la aprenda a aplicar correctamente. Ahora, una cita textual, señores, es cuando ustedes copiaron y pegaron tal cual lo dijo el autor de la obra. Usted no le cambió ningún contenido, ni siquiera una coma. Copió y pegó. Ahora, ¿cuáles son las reglas de las citas textuales cortas? Recordemos que las citas textuales se van a dividir en citas textuales cortas y citas textuales largas. En las citas textuales cortas, su primera característica tiene hasta 40 palabras. Se incluyen siempre la comilla, siempre va a incluir número de página y siempre va a informar sobre el autor y el año, que es lo mismo que apellido y año de publicación. Miremos con un ejemplo. Miren, aquí ustedes están observando un ejemplo de una cita textual corta aplicando el formato de cita narrativa basada en el autor. En este formato, el nombre del autor y el año de publicación se incorpora dentro del texto que usted está redactando. Y el año de publicación va entre paréntesis. Bien, ¿cuáles son las reglas de las citas textuales cortas? Tiene comillas, además de eso, tiene el número de página y tiene los datos, el apellido del autor y el año de publicación. Vamos a ver este mismo ejemplo cambiando el formato. En vez de utilizar el formato de cita narrativa basada en el autor, es una cita textual corta, pero aplicando el formato de cita basada en el texto. Es decir,
que al final del texto que estoy citando, entre paréntesis, incluyo el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. Y hasta aquí los ejemplos de una cita textual corta. Vamos ahora a las características de una cita textual larga. En las citas textuales largas va a tener más de 40 palabras, ¿verdad? No incluye las comillas, tiene número, siempre va a incluirse el número de página, siempre se tiene que incluir el apellido y el año de publicación, se utiliza un interlineado doble y se utiliza una sangría en el documento en Word de 1.27 centímetros. O que es lo mismo, ustedes en el teclado de su laptop o su PC tienen una tecla que se llama Tab. Ustedes dan clic en Tab en el documento en Word y automáticamente ya se programa para tener ese tipo de sangría. Entonces, vamos a ver este ejemplo. En este caso, tenemos un ejemplo de una cita textual larga aplicando el formato de cita basada en el texto. Es decir, al final de la cita, incluyo entre paréntesis los apellidos del autor, el año de publicación y el número de página. Vamos a ver este mismo ejemplo, pero cambiando el formato de cita. Es una cita textual larga, aplicando el formato de cita narrativa basada en el autor. Es decir, que primero menciono el autor, el año de publicación de ese texto, y después cito el texto y cierro con el número de página. Ahora, ¿cuál de las dos variantes ustedes pueden utilizar? Las dos la pueden utilizar indistintamente en sus trabajos académicos. ¿Cuáles tipos de citas ustedes tienen que utilizar? Depende de la envergadura y el alcance de su trabajo académico. Si usted va a copiar textual, tiene que aplicar cita textual y tiene entonces que ir jugando y tener en cuenta las características de cada tipo de cita para que usted esté consciente de cuál es el tipo de cita que usted tiene que aplicar en su documento académico, ¿entendido? Y hasta aquí las citas textuales, que se dividen en citas textuales cortas y citas textuales. Vamos entonces ahora a las citas parafraseadas. Ya lo dice la palabra parafraseo, es decir, usted dice con sus palabras lo que planteó el autor de esa fuente que usted consultó. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Siempre va el apellido y el año de publicación. No es obligatorio el número de página y no se utilizan las comillas. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo. Miren, en el siguiente ejemplo, ustedes ven ahí el dato del libro, cómo quedaría la cita. ¿Cómo quedaría la cita si utilizo un formato de cita narrativa basada en el autor? Y cómo quedaría la cita si utilizo un formato de cita en paréntesis basado en el texto. En esta primera cita que está acá, menciono al autor y el texto que estoy parafraseando. En cambio, no incluye el número de página. Pero en este segundo ejemplo, que es, estoy aplicando una cita parafraseada, aplicando el formato de cita en paréntesis basado en el texto, es decir, que los datos del autor y el año de publicación van todo dentro del paréntesis. Y ahí se incluye el número de página. De las dos maneras que ustedes lo hagan es correcto. ¿Por qué? Porque son reglas de la norma. ¿Qué dice la norma para las citas parafraseadas? De que no es obligatorio el número de página, de que nunca se incluyen comillas, ¿verdad? Y usted utiliza uno de los dos formatos con el cual usted se sienta más cómodo. Lo importante es que usted aprenda a diferenciar entre una cita textual, entre una cita parafraseada y entre una cita secundaria, que es la que voy a explicar a continuación. Entonces, las citas secundarias, dice la norma que por lo general hay que evitarlas. Las citas secundarias son las citas de citas. Es decir, usted está leyendo un libro y el autor del libro citó a otro autor, pero usted como estudiante quiere citar a ese autor primario que citó el autor del libro y no le queda otra que aplicar una cita secundaria. ¿Cuál es la regla? Muy sencillo. Primeramente, ustedes primero mencionan
Primeramente tienen que identificar la fuente secundaria, porque esa es la que usted está consultando, ¿verdad? Pero la fuente secundaria citó a una fuente primaria. Pero ¿qué dice la norma? En el texto identifique la fuente primaria y luego escriba cómo se citó en. Y se agrega la fuente secundaria. Miren aquí un ejemplo. Esto son dos formas de presentar una cita secundaria. Incluyo el texto, primeramente, abro paréntesis. En este caso, estoy aplicando una cita secundaria, aplicando el formato de cita en paréntesis basada en el texto. Es decir, que los datos de los autores van todos dentro del paréntesis. En ese caso, ¿qué digo? Sevillano, 2002, como se citó en Matías 2016. Es decir, el autor Matías, en su libro en el 2016, citó a Sevillano. Pero como yo quiero citar el texto que dijo Sevillano, no me queda de otra que aplicar la cita secundaria. Ahora, si voy a cambiar el formato de presentar la cita a un formato de cita narrativa, menciono primero el apellido del autor primario, abro paréntesis, el año que lo dijo, que lo publicó, cómo se citó en Matías 2016 y cito el contenido. Entonces, si aquí abajo ustedes pueden ver la referencia del libro digital que se estuvo consultando, donde se tuvo que aplicar entonces esa cita secundaria. ¿Entendido? Y hasta aquí los tipos de cita. Hasta aquí hemos hablado que es una cita y que es una referencia bibliográfica. Eso le tiene que quedar claro. Hemos hablado de los tipos de cita. A ver, vamos a recordar. ¿Cuáles son los tipos de cita? ¿Quién me los dice? Rapidito. ¿Quién me los menciona? Acabo de mencionarlas ahora. A ver, adelante. Ábrame el micrófono porque estoy en la presentación. Vamos, ábrame el micrófono. Vamos a ver quién fue el primero. Citas cortas y citas largas, profe. Exacto, las citas cortas y las citas largas están dentro de las citas textuales, fíjate. Citas textuales cortas, citas textuales largas. ¿Cuál es otro tipo de cita? A ver. ¿Cuál es el otro tipo de cita? ¿Nadie lo recuerda? Las citas parafraseadas y las citas secundarias. Bien, vamos a continuar. Aquí en esta tablita ustedes pueden percibir cómo debe quedar la cita según la cantidad de autores de una obra. Para un autor, para dos autores, de tres autores en adelante, para un autor corporativo y para un autor corporativo sin abreviatura. Si es una obra de un autor, se pone el apellido y el año de publicación. Si son dos autores, se pone el apellido del primer autor, seguido del apellido del segundo autor y el año de publicación. Si es una obra que tiene de tres autores en adelante, se pone el apellido del primer autor, seguido de et al y el año de publicación. ¿Qué quiere decir et al? Eso quiere decir y otros. Ahora, cuando una obra es escrita y el autor sale como un autor corporativo con siglas, a la primera vez que cito esa fuente, menciono el nombre completo de la institución, entre corchetes sus siglas y el año de publicación. Y a partir de la segunda vez que tengo que volver a citar a ese autor, menciono, simplemente incluyo en la cita las iniciales y el año de publicación. En cambio, si es una obra que tiene un autor corporativo que no tiene iniciales, ¿verdad? Entonces ustedes ahí simplemente ponen el nombre de la institución, como pueden ver en el ejemplo. Miren, chicos, esto no se aprende de memoria, es imposible. Bien, esto es un tipo de contenido que hay que tener el recurso a mano para cuando ustedes tengan que aplicar la norma, puedan consultar este recurso de aprendizaje y poder aplicarlo de manera correcta. ¿Entendido? Siempre recuerden eso. Bien, ahora, fíjense, hoy por hoy se utilizan mucho las herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad que sí? Yo estoy segura que ustedes la conocen, unas más que otras.
pero están ahí disponibles para su uso como plataformas de búsqueda. Si ustedes utilizan herramientas de inteligencia artificial para sus trabajos académicos, tienen que declarar una metodología de su trabajo. En ese caso, ustedes tienen que en la sección de métodos de su investigación decir, se utilizó, ¿verdad? Primeramente describen la metodología, es decir, describir cómo utilizaron la herramienta para obtener la información. Ustedes después tienen que citar a la herramienta, ¿verdad que sí? Usando uno de los dos formatos, si es un formato de en paréntesis o narrativa. Después de eso, en el listado de referencias, ustedes tienen que poner los datos completos de la herramienta. El autor, la fecha, el título y la URL donde se localiza esa información. Ahora, esto que ustedes están viendo en pantalla es con el ejemplo de ChatGPT, pero existen muchas herramientas más de ella. Entonces, en ese caso, miren un ejemplo. Ustedes saben que para utilizar las herramientas de ChatGPT, ustedes tienen que redactar un prompt, un mandato, ¿verdad? De lo que usted le está pidiendo. Ese mandato, esa forma en que usted le pidió la información, va en la primera parte, ¿verdad? Y la información recuperada, lo que usted va a citar de la información recuperada. En este caso, el autor de ChatGPT es OpenAI, el año en que fue consultado. Miren cómo quedaría la referencia y cómo quedaría un ejemplo de cita. Bien, esto no es para que se lo aprendan de memoria, es para que ustedes vayan al recurso de la norma y digan, bueno, utilicé el ChatGPT, utilicé Gemini, utilicé otra herramienta, voy a citarlo. Ven el ejemplo para que lo dupliquen y lo puedan hacer de manera correcta. ¿Entendido? Muy bien, dicho esto, vamos entonces a las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas en la norma APA van después de las conclusiones de un trabajo. Se ordenan en orden alfabético con un interlineado doble y con sangría francesa. Ahora, cuando ustedes van a incluir las referencias bibliográficas, que es esa búsqueda que ustedes hacen en internet, ustedes seleccionan esas obras que van a leer, que van a resumir contenido, que van a citar. El listado de referencias son esas obras que ustedes citaron en su trabajo, ¿verdad? Siempre tienen que tener en cuenta que una referencia bibliográfica siempre va a tener información de quién fue el autor, en qué fecha se publicó, el título del trabajo y la URL donde lo puedo localizar. Miren el ejemplo en pantalla. Bien, entonces, por lo general, hay un conjunto de tipologías documentales que ustedes van a consultar con mayor frecuencia. Los libros, las tesis, los artículos, videos, como medio de consulta, entre otras tipologías. Miren cómo quedó un ejemplo. Ahí están viendo un ejemplo de un libro digital donde comienza por apellido e iniciales del nombre, año de publicación, título del libro, editorial y la URL donde se localiza. ¿Verdad que sí? Aquí estamos viendo otro ejemplo, pero es un artículo de revista científica, donde se pone los datos del autor, el año, el título, la revista, el volumen y el número donde fue publicado, la página de inicio y la página de fin de ese artículo y la URL donde localizo el texto completo. Si es el caso de una tesis, ya sea de maestría, una tesis de doctorado, una tesis de grado, miren, la estructura siempre va a ser la misma, varían algunos datos. En el caso de la tesis, después del título, entre corchetes va el tipo de tesis y la universidad donde se defendió y cierra con el número de página. Ahora, si ustedes van a consultar una ponencia en un evento internacional para un trabajo de investigación en su carrera, si se dan cuenta, se mantiene la misma estructura. Autores, fecha, título. Aquí donde varía es qué tipo de presentación fue. En este caso yo puse el ejemplo de un discurso principal, el nombre de la conferencia. Si tienen la URL, se incluiría. En este caso no está y no se pone. Si es un video en YouTube, ustedes ponen el nombre del canal, el año, el título, entre corchete, archivo de video y el enlace al video en YouTube de manera directa. Bien, en el caso de los abogados acá, que tienen que consultar tantas leyes normativas, fíjense, en ese caso, para un ejemplo de una ley, hay que poner el número y año de la ley, el asunto, la fecha de promulgación,
y el número en el diario oficial. Y miren aquí cómo quedaría el ejemplo. Claro está, esto lo entendería el que está estudiando leyes, porque son tipologías documentales muy particulares, pero son muy consultados documentos normativos, leyes, reglamentos y otros tipos de documentos que tienen una estructura muy específica. Y esto es un ejemplo de cómo quedaría un listado de referencias bibliográficas al final de un documento, ordenadas en orden alfabético, con interlineado doble, con sangría francesa. Pero la buena noticia es que hoy podemos auxiliarnos de la tecnología, que no lo tenemos que hacer a mano. Por eso es que yo ahora les pido que junto conmigo, todo el que esté en una computadora, vaya conmigo, por favor. Les voy a poner por aquí este enlace y vamos a hacer una práctica de cómo elaborar las citas y las referencias, señores, utilizando un gestor de referencia en línea. Yo vi que muchos de ustedes utilizaron los gestores que yo les puse, ¿verdad que sí? En la tarea de la semana número 6, que era identificar un artículo de su carrera, hacer un resumen de lo que trata e incluir la referencia bibliográfica, ¿verdad que sí? Y ahí se le daba en orientación 3 tipos de gestores de bibliográficos diferentes. Ahora, vamos a ver un ejemplo acá para reforzar esa práctica que ustedes tuvieron que hacer para participar en el foro. El que no lo ha hecho, por favor, tiene que participar. Y ahí entonces, lo importante es que se auxilien de la tecnología para que como estudiantes ustedes se apoyen en ella para elaborar las citas y las referencias. En ese caso, vamos a tomar 2 ejemplos. Por favor, el que pueda ir junto conmigo porque esté frente a una máquina, vaya entrando a este enlace. Bien. Un momentico. Vamos a tomar varios ejemplos. Bien, el que puede ir junto conmigo, por favor, le voy poniendo por aquí por el enlace unos enlaces de unos documentos. Este es el primero, ¿verdad? Vamos a hacerlo con 2 ejemplos. Y voy a tomar entonces un artículo de una revista científica. Está el segundo. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo usamos los gestores? Por lo general, hay gestores donde primero tienes que seleccionar el tipo de formato, que recuerden que siempre va a ser APA séptima edición. En el caso de Zotero, ¿verdad? Solamente necesitamos la URL. En este caso, en el cuadro de citar, ponemos la URL donde se localiza y damos citar. Y miren cómo se elaboró la referencia. ¿Se dan cuenta? En este caso, miren, de manera automática. De manera automática, por ejemplo, guapa está en minúscula, hay que editarlo, hay que poner que es mayúscula, déjame ver dónde está, no lo veo, un segundito, aquí. Muy bien, listo. Vamos a ver si la encuentro, porque aquí tengo varias referencias elaboradas y entonces tengo que ver dónde fue que se me pone como qué pasa. ¿Qué pasa? A medida que yo vaya introduciendo referencias bibliográficas en el gestor en línea, se van organizando en orden alfabético. ¿Se dan cuenta cómo está mi pantalla? Miren cómo entonces yo introduzco la URL. Vamos a ver otro ejemplo que les puse por aquí por la reunión. Copio el otro enlace de este artículo. El otro enlace de este artículo, voy al gestor en línea y doy citar. Bueno, me está dando un error. Vamos a ver el problema. Vamos a cambiar de enlace. Vamos a tomar este que está aquí.
y doy citar. Mírenlo aquí. Se elaboró el enlace, como es un artículo de revista, te dice apellido, iniciales del nombre, título del artículo, la revista, que es Educación Superior, en el número 38. Ese artículo está de la página 11 a la 26 y la URL donde se localiza ese artículo. Listo. Entonces, fíjense, aquí en el gestor Zotero, los más sencillos que hay, más fácil. Entonces, aquí yo selecciono el tipo de formato bibliográfico. ¿Cuál es el que exige WAPA? APA séptima edición. Por tanto, lo mantengo acá y todas estas referencias que yo fui agregando están todas ubicadas en formato APA. Ahora, ¿cómo yo selecciono la cita? Si yo quisiera citar a este autor que está aquí, en la comillita doy clic y ahí miren la cita elaborada aquí. Yo nada más tengo que copiarla. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo que aplicar una cita textual, lleva número de página. Yo tendría que introducir el número de página donde se localiza el texto que ustedes tomaron de esa fuente y que van a citar en su trabajo académico. Por tanto, ustedes copian la cita, abren un documento en Word, vamos a tomar este como ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que este texto que está aquí es el que usted va a citar y le pone la cita. ¿Verdad que sí? La cita, ahí la fui introduciendo. Entonces, al final de ese artículo, cuando yo termine ese trabajo académico, yo entonces copio todo ese listado de referencias, copiar, ¿verdad? Voy al documento donde voy a insertar esas referencias, doy control V y miren, voilà. Miren cómo ese listado de referencias que yo fui insertando en el gestor están en el documento. Asimismo le va a suceder a ustedes. Todo lo que yo le expliqué a ustedes de los tipos de referencia, que si año de publicación, que si autor, el gestor lo hace por usted. Usted lo que tiene que tener claro es la URL de donde se localiza esa fuente que usted consultó y de donde usted tomó contenido para hacer su trabajo de investigación. Si usted tomó un contenido por aquí y usted hizo, aquí eso fue un parafraseo, y usted lo tomó de uno de los autores acá, de esta fuente que está aquí, por poner un ejemplo, voy aquí, selecciono esta cita, voy al documento que usted está trabajando e inserto la cita. Miren cómo se insertó esa cita ahí en el documento. Y así entonces ustedes le van dando crédito a ese contenido que usted tomó de internet, de todas esas fuentes, va insertando la cita y al final, cuando usted termina su trabajo, incluye el listado de referencias bibliográficas. Pero miren acá, el gestor se lo organizó en orden alfabético, porque esta es una plataforma hecha con esa finalidad. Le incluyó todos los datos de la fuente en sangría francesa y delineado doble. No lo tuvieron que hacer ustedes de manera manual, lo hizo el gestor. Entonces, esto, señores, es un contenido de mucha práctica. Es práctica, todo el tiempo práctica, para que ustedes se lo dominen y lo apliquen en sus trabajos académicos. Así que ya ustedes saben, el contenido fue dado, ahí está el contenido, ahí va a estar la grabación y a partir de ahora lo que ustedes tienen que hacer es tenerlo como una base material de estudio para que les sea de apoyo en su proceso de aprendizaje. Hasta aquí este tema del formato APA. Por favor, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Los escucho? ¿Alguna opinión? Vamos, adelante. A ver, Omaira, la escucho. La escucho, estimada, la escucho. Adelante. Perdón, profe, que no había abierto el micrófono. Pensé que estaba abierto.